De 14 horas diarias Claro, de un taller. claro. Y no abocenarme, procurar que en el trabajo siga habiendo un componente de frescura que cada vez es más difícil, porque el cansancio se nota, Sí. los años se van notando, y por otro lado también tienes eso, ¿no? Es decir, una vez llegas a la cima, ¿qué te queda? ¿Para dónde miras? Que ya has subido, ¿no? ¿Y ahora qué? Y trabajar en esas circunstancias es muy difícil. Yo siempre he dicho que yo a los autores que hablamos de Neil Adams antes, John Buscema, Romita. o John Romita, Gil Kane, cualquiera de los grandes nombres que todos los aficionados a la historieta admiramos, yo lo admiro con absoluta devoción, pero realmente a quien yo francamente admiro, y nunca me cansaré de decirlo, son aquellos autores que trabajan sabiendo que su trabajo no va a ser bien recibido por el público, sino que incluso va a ser menospreciado. Y esos autores, sin embargo, están ahí, siguen trabajando, siguen llenando sus páginas de historietas, con mayor o con menor calidad, pero dando el 100% de ellos mismos. Gente como Don Perlin, que durante años ha estado manteniendo vivas colecciones, como Sal Buscema, que después de todo al final sí se le ha reconocido como un gran autor, a pesar de que durante muchísimos años su trabajo fue menospreciado. Y esos autores son los que se baten el cobre, son los que están ahí sentados, sabiendo que no aportan realmente una gran cosa a la historieta, pero que son los que mantienen viva una industria que después se van a beneficiar esos nombres que van a llegar triunfando, ¿no? Esos nombres, esas personas que mantienen la industria y que nos dan de comer, son los que realmente nos dan de comer a todos los que estamos ahí, son esa gente a la que yo admiro. Yo sé que esto puede parecer un discurso un tanto demagógico, pero realmente lo siento así, ¿no? Es un trabajo muy difícil, ¿no? Un trabajo muy difícil, porque todo el mundo que empieza se imagina a él mismo triunfando, ¿no? Y consiguiendo y siendo aclamado, pero eso no siempre ocurre, ¿no? Y aquí tienes que tener claro que tienes que estar para trabajar y por puro amor a la historieta y dar todo lo que puedes dar de ti, ¿no? Y profundamente, necesariamente, la base de todo es amar la historieta, amar al medio. Y Carlos, un hombre con tu capacidad de... Entre otras cosas, fíjate, si el amor al medio tiene que ser grande, que sabes que no te va a dar ningún prestigio social. Ya. O sea, que el trabajar en la historieta, ese éxito del que hablamos, es un éxito relativo. Con ese éxito no vas a vivir, no te van a adular los políticos, no te van a llamar a programas de televisión, no va a cambiar tu vida social si tú no quieres que cambie, ¿no? Puedes tener un componente de oscuridad que para mí, por otro lado, es uno de los grandes alicientes de mi vida, ¿no? Pero ese éxito es muy tamizado, muy tamizado, ¿no? Es un medio desprestigiado, es un medio que no tiene prestigio social. Tú no puedes salir a la calle diciendo, por favor, adórenme, soy dibujante de historieta de éxito. No nos queda ya demasiado tiempo, pero hay necesariamente que hacer referencia a dos fuentes fundamentales en la formación tuya: el mundo de la literatura y el mundo del cine. Y la música. Y la música. Con respecto al cine, pues eres una persona que ha visto mucho y que conoce, pero te voy a repetir la pregunta que te hizo tu hijo Alejandro, siendo un mono así. Creo que cuando él te fascinó también con las imágenes poniendo, papá, ¿el cine quién lo inventó? ¿Dios o los chinos? Yo creo que él cada vez tiene más claro que fueron los chinos. Porque el otro día me pregunto yo para qué he hecho la comunión. Y no se lo reúno. Si mi padre es ateo. ¿Cuáles son tus referentes tanto en literatura como en cine? ¿Cuáles son los autores que a ti te han dado una base y un impulso en la narrativa? Porque te has definido como un contador de historias. Hombre, yo creo que lo que nos matan gorda. Yo, como te decía antes, yo creo que no podemos escapar a nuestra experiencia vital, y a mí el hecho de ser un autor, o sea, ser una persona, no olvidarlo de otro, o sea, alguien que creció en un pueblo y que tenía una cierta inquietudes intelectuales, mayores o menores, pero que se le colocó el San Benito de raro por ser aficionado a la historieta, a mí eso también me permitió para escapar a tener que responder a un patrón intelectual al uso en los años en los que yo viví. Y esa vitola de raro que me colocaron en el brazo me permitía poder escapar a tener que responder
pues decir, no, a mí me gusta García Márquez, me gusta Cortázar, me gusta, que por supuesto que me gusta, pero a mí me gustaba cualquier acto de sacrílego, realizar actos sacrílegos con esos personajes. Por ejemplo, yo en aquel viaje que hablábamos antes, me llevé 100 años de soledad para leer a García Márquez en Estados Unidos. ¿Era lo suyo? Sí, sí, claro, claro, y leerlo en el tren de Washington, de Nueva York a Washington, ¿no? Me parecía mucho más, una ceremonia mucho más, un ritual mucho más particular mío que hacerlo y después hablar de la importancia de la literatura sudamericana en un cineforum con los correspondientes gafapastas de Concha de Carey y Trenca de la época, ¿no? Y, por ejemplo, pues en el cine, pues cuando a la gente le gustaba Antonioni o le gustaba Pasolini, a mí me gustaba John Ford y me gustaba Hitchcock, que era lo propio, ¿no? Yo siempre en ese sentido estaba más cerca de Truffaut, de las opiniones de Truffaut, que de las opiniones de los exquisitos que preferían a Wim Wenders o a cualquier autor más extraño, entre comillas, de los que también me he nutrido. Yo recuerdo que a mí me fascinaba un autor, había cosas que me fascinaban por motivos muy particulares, muy extraños, ¿no? Manhattan Transfer, por ejemplo, a mí me llevó a Manhattan Transfer el nombre del autor, John Dos Passos, ¿no? Un tipo que se llama Dos Passos, que puede escribir, ¿no? Pues me acerqué a eso, ¿no? Por el nombre, ¿no? Y bueno, pues o la gran literatura norteamericana de Pérez Sebac o Steinbeck, que lo nombramos ahora, ¿no? Pero con todo y con eso, a mí el campo de vivir las vidas de otras personas siempre lo he vivido más en el cine que en la literatura. Para mí la literatura ha sido un campo más donde me he alimentado más del ensayo, donde hemos compartido pasiones que después hemos dejado, sí. En el caso de Marina, sí, sí. La antropología siempre me ha interesado muchísimo y siempre he estado muy cerca de Durkheim, de Malinowski, de Condominas, etcétera, etcétera, de Julio Caro Baroja, cuya Jardín de las Flores Raras lo visito frecuentemente, y ese terreno de vivir la vida de otros he tenido más satisfacción personal en el mundo del cine y he visto de todo, que va desde las obras completas de Rocco Siffredi a las obras completas de John Ford. Bueno, no sé, no veo a Antonio Javier por ninguna parte. Está allí. Me estará diciendo que tenemos que ir finalizando, ¿no? Bueno, hemos hablado de cine y de literatura. Y en música también, como te decía antes, también ha sido una de las grandes, de los grandes medios que han formado mi manera de relacionarme con el mundo, ¿no? Porque, y esto me gusta mucho decirlo, ¿no? Me siento muy orgulloso de eso. Me siento muy, muy orgulloso de ese hecho diferencial de la gente del campo de Gibraltar, porque todavía se sigue reivindicando ese españolismo de Luis Lucena, de caspa y pandereta, ¿no? Y se sigue reivindicando la españolidad del peñón como un objetivo que todos los españoles tenemos que llevar en nuestro corazón henchido de patriotismo. Y yo, sin embargo, me siento muy orgulloso de haber crecido en un territorio donde en la Radio Nacional se escuchaba la primera comunión de Juanito Valderrama, artista al que adoro absolutamente, pero no solamente eso. Yo ponía la radio y escuchaba a Led Zeppelin, escuchaba a los Rolling, escuchaba a Neil Young, escuchaba a David Bowie, escuchaba a Frank Zappa y a toda esa gente, ¿no? Que era la BBC británica vía Gibraltar, ¿no? A mí la presencia de un enclave cultural importantísimo y completamente diferente de lo que me rodeaba, que era la roca, lo que era Gibraltar, creo que es impagable para mí y para una generación.